Hola gente, ¿cómo andamos? Optimus Prime y Superman, personajes icónicos donde los haya, se han vuelto tan grandes que han trascendido en la cultura, pasando de ser un mero producto para vender a ser símbolos y modelos a seguir para millones de personas alrededor del mundo, siendo estos personajes ficticios. Uno siendo el representante del liderazgo y que la libertad es un derecho de todos los seres sensibles, el otro siendo el representante de la esperanza, protector de los oprimidos y de aquellos que no tienen la fuerza para defenderse. Más allá de las similitudes de que ambos son alienígenas, de que ambos al final protegen a los inocentes, de que ambos sus colores representativos son el rojo y el azul, o que incluso ambos han sido representantes de Estados Unidos en algún punto de su historia, hay una similitud mucho más grande, y esa es que durante a finales e inicios de los 2010 conoceríamos a las dos versiones más populares y reconocidas de estos personajes. Versiones que en palabras de algunos fanáticos son las mejores que nos han traído, pero en palabras de los fans arruinaron la perspectiva que el público tiene de estos personajes. ¿Es cierto que arruinaron la imagen de ambos o son exageraciones? Y de ser cierto esto, ¿por qué la gente los ama tanto a día de hoy? Es por eso que el día de hoy, yo soy Mr. Totomamoto y esto es Superman de Snyder y Optimus de Bay. ¿Por qué son tan amados? Antes de empezar quiero dejar claro un par de cosas, y es que si bien a mí me gusta tanto el Bayverse como el Snyderverse, para nada soy un Snyder Tart ni un Bay Lover. Ya saben, la gente que son ultra fanáticos de estos directores como si fuese la segunda venida de Cristo. De hecho, si me preguntas por mis versiones favoritas de ambos héroes, en el caso de Superman vendría siendo su versión de la serie animada de los 90, la cual apenas voy por la tercera temporada y me está encantando. Y en el caso de Optimus, este está entre o el de Transformers Prime o el de los cómics de Skybound. Aclarado esto, empecemos. Año 2007, se estrenaría la primera película live action de los Transformers, mientras que en el 2013 se estrenaría una nueva versión de Superman. Ambas películas llegan en contextos bastante complicados para ambas franquicias. En el caso de los Transformers llegan a un punto en el que la franquicia, si bien no estaba muerta, tampoco era top de ventas en la industria del entretenimiento. Sí, estaba viva, pero era algo que solo existía y punto, no estaba en boca de todos. El público general no sabía qué esperar de una película live action de los Transformers, y de hecho por aquel entonces, cuando mencionabas a Transformers, el público general solo recordaba a los de los 80, los de la generación 1, cuando la franquicia ya para esas alturas ya había evolucionado bastante y había entregado múltiples versiones de estos personajes, pero sobre todo de Optimus Prime. Por otro lado, el Hombre de Acero llega en un contexto en el que el género de superhéroes estaba floreciendo. Marvel Studios ya había plantado las bases de lo que conocemos hoy en día como la fase 1 del UCM, mientras que por el lado de DC Comics, el único personaje que genuinamente le iba bien en el cine era Batman, con su exitosa trilogía dirigida por Christopher Nolan. Superman estaba en un limbo extraño en el que el público general, si bien tenía un buen recuerdo del Superman de Christopher Reeve, esta misma audiencia, pero sobre todo la industria de Hollywood, le parecía ridícula la idea de un héroe ñoño como lo era Superman, por lo que el Hombre de Acero venía con la idea de cambiar la esencia del personaje en una época en la que el público general considera que los superhéroes solo son interesantes cuando son oscuros o la tan famosa palabra realista. Si bien los contextos de ambas producciones son diferentes, ambos tenían el mismo objetivo, y ese era traer de vuelta al ojo público a estos personajes. En cuanto a similitudes, tenemos que ambos personajes se caracterizan por ser técnicamente estoicos. La mayor parte del tiempo son poco expresivos y poco emocionales. De hecho, la mayoría del tiempo a ambos se les nota una especie de expresión de tristeza constante. Las pocas veces que los vemos mostrar sus emociones es cuando la situación los sobrepasa o se enfurecen y sueltan esos gritos primales. Otra similitud entre ambos es que curiosamente ambos murieron en su segunda película y terminaron siendo claves para la victoria en una batalla final. La diferencia radica en que Optimus fue revivido en esa misma película en la que murió, mientras que Superman pues estuvo muerto durante 2 de estas hasta regresar en la Liga de la Justicia. Otra similitud que podríamos dar es el hecho de que ambos personajes en su primera aparición, si bien no son las mejores adaptaciones, comprenden en cierta forma algo de la esencia original de los personajes. Un sacrificio necesario para darle paz a este planeta. No dejaremos que los humanos paguen por nuestros errores. ¿Dejaste que te esposaran? No sería una rendición si me resistiera. Los hace sentir más seguros. ¿Qué significa la S? No es una S. En mi mundo significa esperanza. Pero en las secuelas
Bastante de esa esencia se perdió o ya de plano se torció. Otra similitud sería que ambos fueron traídos por dos directores de cine bastante particulares y con estilos muy marcados, tan marcados que con solo colocar un frame de sus películas sabes inmediatamente que fueron dirigidas por ellos. Por un lado tenemos a Michael Bay, un hombre que le gusta hacer blockbusters de acción bien explosivos, pero que cuando se le presentó la oportunidad de hacer una película de Transformers, él mismo diría que hacer una película basada en juguetes de robots que se transforman era una idea estúpida. La única razón por la que aceptó trabajar en el proyecto fue porque le dijeron que Steven Spielberg trabajaría en la película, y claro, como suena muy bonito poner en tu currículum que trabajaste con el Rey Midas de Hollywood, pues Michael Bay aceptaría el trabajo. Y por el otro lado tenemos a Zack Snyder, un hombre que fue metiendo varios films, algunos con un buen éxito y otros que fueron fracasos, al cual se le ofreció la opción de hacer una película de Superman, y en palabras de él, si bien era fan del personaje, sentía que era un peso muy grande llevar a cabo ese proyecto y terminaría aceptando hacerlo, ya que sabía que si no lo haría él, alguien más lo llevaría a cabo. Pero esto no es un video hablando de los directores. Ya usuarios en YouTube, como por ejemplo Detective Azulino, han hablado del tema y han hecho una buena comparativa, pero si a ustedes les gustaría que yo diera mi opinión de ambos, pues déjenmelo saber abajo en la caja de comentarios. ¿Listo? Seguimos. Y por supuesto, como último parentesco entre ambos personajes, está que ambos se convirtieron en las versiones más famosas de los mismos, al grado de que el público general cree que así eran estos personajes desde siempre. Cosa la cual cualquier fan sabe que esto no es cierto. A partir de este punto las comparaciones terminan porque cada personaje se distancia bastante del otro. Por ejemplo, ¿recuerdan lo de la expresión de tristeza constante? Bueno, en el caso de Optimus, además de ser un héroe, él es un soldado, el líder de los Autobots, una facción que lleva millones de años en guerra, y si bien como tal en las películas no se muestra, a Optimus le tocó no solo ver cómo muchos de sus soldados morían, sino que también le tocó ver cómo su mundo iba muriendo lentamente hasta convertirse en un páramo seco y estéril. Es más, ¿para qué tengo que explicarlo yo? El propio Optimus nos lo dice. Esta no es mi guerra. Aún no, pero temo que muy pronto lo será. Tu mundo no debe tener el mismo destino que Cybertron. Se perdieron generaciones. Mientras que el Superman de Snyder tiene dos motivos para su tristeza. El primero, y me extraña que la gente lo olvide, es que a Clark desde pequeño se le activaron los poderes, y no poderes como volar, que es algo que todo niño desea. No, poderes como rayos caloríficos que se activan por no controlar sus emociones, o rayos X que lo único que hacen es hacer que un niño se perturbe por ver el interior del cuerpo humano, que la verdad no es nada bonito. Y súmale a eso que un kryptoniano le duele físicamente adaptarse a la atmósfera de la Tierra. Tanto el propio Kal-El como Zod lo mencionan. Our people can coexist. So we can suffer through years of pain trying to adapt like your son has? Pero sin dudas, el verdadero motivo de su tristeza la comenta el propio Clark cuando por fin puede hablar con su verdadero padre. Superman no sabe quién es él. Busca la respuesta de quién es, por qué tiene estos poderes, de dónde viene, por qué lo enviaron a la Tierra. Una búsqueda constante de cuál es su origen para poder comprender no solo su presente, sino qué debe hacer con su futuro. Y hablando de futuro, es curioso porque ambos personajes terminan relativamente bien en sus primeras películas. Optimus termina la primera película viendo un futuro brillante. Con Megatron muerto, hay esperanzas de que los Autobots ganen la guerra. No solo eso, también pueden llamar al planeta Tierra un nuevo hogar. Por otro lado, El Hombre de Acero, por más que la gente dice que es una película oscura, termina de manera esperanzadora sorprendentemente. Clark es más sonriente, no solo porque sabe ahora quién es él, sino que además sabe que debe proteger la Tierra y a los humanos. Un Clark que decidirá trabajar en el Daily Planet y que su trabajo de periodista le permita estar en lugares donde haya problemas, para así no levantar sospechas. Man of Steel terminaba muy bien. Una pena, porque este final me recuerda un poco al de No Way Home, un final que nos promete que en la siguiente película veremos, ahora sí, te lo juro por Dieguito Maradona, vas a ver al verdadero Superman y al verdadero Spider-Man. ¿Cuál es el problema de esto? Que con Spider-Man sí lo veremos dentro de poco y estamos expectantes a que esa película salga bien, pero con El Hombre de Acero, en lugar de tener una evolución, tuvimos una involución. Como diría el bueno de Mort, necesidades del guión. Por alguna razón les pareció buena idea hacer que este Superman, que iba en buen camino, se torciera en algo completamente diferente y horrible, si somos honestos. Todo porque la historia necesita más no poder que Superman se ponga triste solo porque los políticos del mundo no están de acuerdo en que alguien como él ayude a la humanidad. Una pendejada, porque la mayoría de versiones de Superman
Superman, lo único que les preocupa es que la gente de a pie, los indefensos, la gente común, esté a salvo, incluso si eso requiere traspasar fronteras, porque al final del día Superman sabe que él no es el enemigo, cosa la cual de hecho el gobierno ya sabía en el final del Hombre de Acero. This man is not our enemy. Thank you, Colonel. Ojo, atención, tampoco estoy diciendo que Man of Steel sea perfecta, porque creo que todos recordamos los infames 5 de Asada, la batalla final en la que Clark no le dio el cerebro para sacar a Zod de la ciudad, cosa que incluso hasta en Dragon Ball hacían, o esta joyita de acá. What was I supposed to do? Just let him die? Maybe. Pero hay que ser sinceros, al menos el Hombre de Acero tiene ciertos elementos que aunque sean pequeños, siguen recordando a Superman. Quizás no expuestos de la mejor manera, pero ahí estaban. De hecho, afortunadamente, tuvimos la vuelta de ese Superman esperanzador para la Liga de la Justicia. Y sí, me refiero a ambas versiones, tanto la de Joss Whedon, que nos muestra más a ese Superman más clásico, más cómic, más sonriente, más esperanzado, más alegre, como la de Snyder, que si bien él quiere a como sea que ese Superman sea oscuro, que la neta Snyder, por favor, esta escena de acá no necesitaba el traje negro, deja de estar mamando. Al final el regreso de Superman se convierte en la última pieza que la Liga de la Justicia necesitaba, una pizca de esperanza para ganar la batalla contra Steppenwolf. Por otro lado, Optimus Prime fue llevado un tanto diferente, un poquito más alejado de lo que él representa normalmente. En la primera película, quitando su enfrentamiento con Bone Crusher, durante el resto de la misma, Optimus no se transformó en un camión, sino en una escoba, ya que Megatron barrió con él toda la ciudad. A Michael Bay le llegaron estas críticas de que Optimus no era muy fuerte, a lo que tanto él como los creativos tomaron la decisión de que en las secuelas él debería ser mucho más... Not today. violento, mucho más violento que otras versiones del personaje. Algo que en su momento fue muy criticado, pero que con el pasar de los años la gente se daría cuenta de algo muy importante, y es que los Decepticons de estas películas son monstruos de terror. No se puede dialogar con ellos, ni mucho menos llegar a una tregua. No elaboraré más esto, ya que hice su respectivo video sobre ese tema. Por si les interesa verlo, abajo les dejo un link en la descripción. Pero en su momento esto sí fue muy criticado, debido a que había cierto grupo de personas que tenían una imagen muy idealizada de Optimus Prime y que este es incapaz de tomar vidas, lo cual no es cierto del todo. Optimus es capaz de hacer esto, pero siempre lo deja como una última opción, cuando todas las otras se hayan acabado. Pero claro, una cosa es esto y otra muy diferente es esto. ¡Ya es suficiente, Prime! ¡Ten piedad de mí! ¡Te lo suplico! ¿Tú, quien no sabe lo que es piedad, ahora ruegas? Esto sería llevado mucho más lejos, haciendo que Optimus en Transformers 4, junto con sus Autobots, fueran traicionados por cierto grupo de humanos en el gobierno, la CIA. Vaya sorpresa, ¿no? Donde veríamos un Optimus mucho más roto a lo que estábamos acostumbrados, pero que al final, al conocer a Kate Jaeger, este volvería a confiar en los humanos. No está escrito de la mejor forma, pero ahí está, un desarrollo de personaje. Y esto es importante recalcarlo, ya que por un lado tenemos a un Superman que fue protagonista en una película y coprotagonista en dos, mientras que Optimus como tal no fue protagonista, sino que Sam Witwicky era el prota y luego Kate Jaeger en la segunda parte de la saga, mientras que el líder Autobot era relegado a ser un secundario, porque sí, lastimosamente Optimus en las pelis de Transformers fue un secundario, y sorprendentemente, a pesar de ser un secundario, está mejor escrito que el Superman de Cavill. Ojo, tampoco es que esto sea un gran logro, ya que es apenitas un poquitito mejor escrito y desarrollado. Si esto se viese de manera gráfica, tipo escalas de poder en Dragon Ball, se vería algo tal que así apenas notas la diferencia. Pero entonces, si estas versiones están escritas de manera tan escueta y simplona,
¿por qué le gusta tanto a las audiencias generales? Simple, porque visualmente en su momento e incluso a día de hoy eran impresionantes. Y sí, estos muchachos en su época fueron y son sumamente recordados por ser las versiones más imponentes, más amenazantes, más épicas y, para definirlo en palabras que los jóvenes de hoy entiendan, pues básicamente eran usuarios de aura farming. Constantemente, cuando aparecen en pantalla, ni aunque estén farmeando aura, se llevan tu atención, se vuelven el centro de todas las miradas. En este aspecto es gracias a que ambos directores tienen una filosofía de priorizar la imagen por sobre el contenido, o como diría Dross, el estilo por sobre sustancia. El problema de hacer esto es que los personajes pasan a ser cascarones vacíos, no hay algo genuino por lo que te encariñes de ellos, más que simplemente porque se ve cool y ya. Tanto el Optimus del Bayverse como el Superman del Snyderverse desconocemos sus aspiraciones, sus deseos, sus gustos y peor, por qué pelean en realidad. En el caso de Optimus nunca se nos dice por qué pelea por el bien, solo se nos dice que es porque es el líder y punto. Mientras que con Superman lo hace porque su padre biológico se lo dice, pero luego no se comprende por qué sigue luchando, que lo motiva genuinamente a proteger a la humanidad, que no sea simplemente que su familia vive ahí, punto. Peor aún, ni siquiera sabemos qué les gusta hacer. De Superman sabemos que mínimo, bueno, le gusta hacer el delicioso con Amy Adams, normal la verdad, ¿qué persona no le gustaría hacer eso? Pero alguna otra cosa la desconocemos por completo, mientras que Optimus Prime no sabemos que le guste algo, nada, nothing, finito, cero. Es aquí que alguno de ustedes en los comentarios me dirá, ya pendejito, pero a mí qué me importa si el personaje le gusta la pizza o no le gusta el frío. Simple, pendejito, es que justamente son esos pequeños detalles que hacen que te encariñes con los personajes, y lamento ser tan injusto, pero voy a tomar de ejemplo al Spider-Man de Sam Raimi. Peter nos muestra que a pesar de tener un gran intelecto, era alguien que sufría de bullying, que estaba enamorado de MJ, pero no se le acerca por tener baja autoestima, que le gusta la fotografía y quiere aprovecharla como un trabajo en lo que encuentra uno de verdad, que quiere dedicarse a la ciencia para aprovechar su gran inteligencia, sino también ayudar al mundo de una manera que no sea tan arriesgada como lo hace siendo Spider-Man, y que incluso padece cosas como, por ejemplo, decepciones amorosas, que apenas tiene dinero para subsistir, ver cómo amigos y gente cercana suya la pasa mal sin poder hacer algo al respecto, o ya de plano que no logra balancear su vida de civil con su vida de héroe. Un Peter el cual, si bien su tío le enseñó que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, al final del día ayuda a la gente de Nueva York porque estos sí aprecian todo lo que hace Spider-Man para proteger a los indefensos, a pesar de que haya gente que lo vea más como un problema que como una solución. Son estos detalles de su vida que hacen que te identifiques con él, y que una simple imagen de un hombre en mallas azules y rojas pase a ser alguien con el que no solo te puedes encariñar o sentirte identificado por cosas que le pasan, sino hasta inspirarte por sus acciones e incluso hacer hasta alguien mejor. Es así como logras no solo que la imagen sea cool, sino también sea relacionable y cercana. Volviendo con Superman y Optimus, tomaré sus versiones más recientes en el cine. Con el Superman de James Gunn sabes cosas como que, por ejemplo, que le gusta desayunar en la noche, que le gusta ciertas bandas de música, o que trata de ser alguien bueno en el mundo porque le gusta creer en lo mejor de las personas y que incluso estas pueden ser el cambio. Mientras que con Optimus, o como lo conocemos en esta película, Orion Pax, sabemos que tiene una búsqueda constante de conocimiento con tal de ayudar a su civilización, que es alguien de baja clase y que quiere aspirar a ser algo más que lo que la sociedad le dicta, y que le preocupa mucho la vida de los más cercanos y que quiere mucho a su amigo de 16. Son estos detalles de los cuales carecen por completo tanto el Optimus de Bay como el Superman de Snyder. Ahora bien, cabe hacerse la pregunta, ¿es verdad que arruinaron estas versiones a los personajes y que arruinaron la percepción de las grandes audiencias respecto a cómo son en realidad? Y es complicado porque entra en un ámbito 50-50. Por un lado, Optimus, si bien esta versión es mucho más violenta que otras versiones suyas y es muy simple en su escritura, hay algo de la esencia original del personaje que aún se mantiene a pesar de todo. Si bien hubo una época en la que los fans del Bayverse fueron bastante insoportables, con el pasar de los años, el fandom en cierta forma maduró y dejó de lado esas discusiones de que Optimus le gana a cuál, y nos limitamos a celebrar las cosas buenas que nos han dejado diversas versiones. Y sí, en esa lista entra el Optimus de las películas, le gusta a quien no le guste,
Y sí, esto está dirigido a los guioneros que a día de hoy no quieren admitir que el Bayverse fue importante e influyente para la franquicia más de lo que creen. Por otro lado, la situación de Superman es un poco más complicada, ya que gracias a cosas como Injustice o esta misma saga, el público general se hizo la idea de que Superman es esto y no esto. El problema es el fanatismo con el que se está manejando tanto el Superman de Snyder como también, y veo que muy poca gente lo menciona, el Superman de Gunn. Con los llamados Snyder Tards creo que es bastante redundante explicarlo, pero estos han hecho multitud de cosas bastante ridículas, como enojarse con objetos inanimados, tirar caca a todo lo nuevo del universo DC, fingiendo que no hubo cosas malas con el Snyderverse y que todo lo que hizo fue perfecto, además de hacer otras cosas bastante cuestionables como acosar a personas en redes sociales solo por cometer el horrible crimen de gustarles una película. No elaboraré más esto porque supongo que vos conocerás bastante los ridículos que llegan a ser los Snyder Tards, y si no conoces el contexto te recomiendo la saga de videos del usuario Ed Skur, el cual expone muy bien los ridículos, molestos e incluso en ocasiones peligrosos que son estos usuarios. Pero lo que veo que nadie comenta es que del otro lado de la moneda hay fans del nuevo DCU de Gunn que por alguna razón tienen un hate enorme hacia el Snyderverse, haciendo como que todo lo que salió de ahí fue un error, que nunca llegó a existir y que no hubo cosas buenas por parte de esta saga, cuando esto es una mentira. El primer vuelo, muchas de las escenas de Jor-El, las escenas de acción, la resurrección y regreso de Superman, o el simple hecho de que el Snyderverse trajo de vuelta a DC Comics al ojo público en una época en la que solo Batman era el que llamaba la atención, son ejemplos de cosas que sí salieron bien en este universo, y tratar de tapar eso es como tratar de tapar el sol con un dedo. Aunque no lo creas, incluso en lo malo hubo cosas buenas. Y esto es algo que los fans de Transformers conocemos muy bien. Si bien somos conscientes de que varias de las películas live action son malas, admitimos que hubo cosas buenas en ellas, como los avances en el CGI, las escenas de acción, el soundtrack tanto de Steve Jablonsky como de las bandas que participaron en la saga, o el hecho de que Transformers se volvió tan famoso que permitió que muchos productos de la franquicia no solo pudieran nacer, sino que también se vieron influenciados por el Bayverse, ya sea en mayor o menor medida. Y si bien yo no soy un experto en DC Comics, algo me dice que el Snyderverse llegó a tener influencia en diversos aspectos de la marca de DC. A mí no me cabe duda que habrá fans de DC Comics que darán ejemplos de cosas buenas que trajo el Snyderverse allá abajo en la caja de comentarios. Lo más feo de este fanatismo religioso que ahora hay hacia el Gunverse es que hay cierto grupo de personas que por alguna razón que no entiendo le tiran mierda a Henry Cavill como si él fuese responsable de las cosas malas que pasó, cuando solo interpretó un personaje bajo órdenes de un director que no entendía lo que hacía. O sea, loco, ¿cómo le vas a tirar mierda a Henry Cavill? ¿Sos idiota o qué? Con el amor de persona que es. Pero sin dudas lo verdadero peor de todo es que hay fans del nuevo universo de DC que se burlan de Zack Snyder de formas muy feas. Una cosa es burlarte de sus películas, eso está bien, todos podemos hacerlo, pero otra muy diferente es burlarte de la muerte de su hija, la cual se suicidó en 2017 y que nada tiene que ver con las películas. Aquí es donde te das cuenta que así como existen Snyder Tards, también existen los Gunn Tards. El punto es que en ambos bandos hay personas que están siendo muy intensas y que están haciendo cosas muy feas, de las cuales estoy seguro que si ambos Supermans existieran en la vida real, ellos estarían demasiado decepcionados de todos ustedes. Con el fandom de Transformers, o en todo caso los Baylovers como los conocemos, no me meto mucho, porque si bien hay gente intensita en el fandom de Transformers, por lo menos con el pasar de los años, muchos de ellos han madurado, y si bien gustan de esta versión de Optimus Prime, al menos son más conscientes y no andan acosando a gente en redes por sus gustos. De hecho, es raro que eso pase, y afortunadamente es un número de gente muy reducido y que afortunadamente apenas son escuchados. Déjame decirte algo, querido espectador, si a ti te gusta el Superman de Snyder, está bien, no estás cometiendo ningún crimen, y si a ti te gusta el Superman de Gunn, está bien, papi, me alegra que abras tus brazos a lo nuevo y le des una oportunidad al sucesor actual del legado de Superman. Lo mismo va para el fandom de Transformers. Si a ti te gusta el Optimus de Bayverse, me parece excelente, hermano, y si a ti te gusta el del nuevo universo live action o el de Transformers One, maravilloso, amigo, qué bueno que le das una oportunidad a lo nuevo y no te estancas en lo viejo. Al final del día hay que recordar que estos personajes que tanto amamos y que son la inspiración de muchos alrededor del mundo siguen siendo productos, los cuales están hechos para vender y ya está. No deben pelearse por cuál versión es mejor, y simplemente disfruten de las cosas
cosas buenas que nos han dejado. No te metas con los gustos de alguien simplemente porque son diferentes a los tuyos. A ti, querido espectador, simplemente te diré: vive y deja vivir. ¿Qué opinas al respecto, querido espectador? Por favor, deja tu opinión abajo en la caja de comentarios. Para mí es muy importante. Yo soy Mr. Totomamoto y aquí estaré yo, esperando por un futuro brillante para ambos personajes.